Regularmente me paro a predicar a las 8, así que estoy viendo que ya a las 8:18 parece. Así que tienen paciencia. Me robaron 18 minutos. Voy a tratar de hacerlo corto. A ver, vamos a abrir nuestras Biblias. Lucas 15. Versículo 17. Vamos a ver una perspectiva más de Jesús en el contexto juvenil. Dice el versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Queremos el rostro para orar. Querido Padre Celestial, esta noche, Señor, hemos venido, Señor, para abrir tu palabra. Queremos que tu Santo Espíritu nos habla por medio de tu palabra, que nos unja, que podamos escuchar, Señor, lo que tu Escritura dice en este relato. Que tu Santo Espíritu lo pueda aplicar a nuestras vidas. Y quien sea que nos esté escuchando, Señor, pueda reconocer, Señor, que tú tienes algo mejor para ellos. Que tú deseas que tengan vida abundante. Visítanos otra vez esta noche, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El contexto de esta parábola nos habla que el Señor Jesús estaba siendo acusado por los fariseos y los escribas, diciendo que Jesús recibía a los pecadores y a los publicanos, los cuales ellos nunca se iban a socializar con ellos. Es más, los despreciaban. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo, en lugar de contestarles, les da unas parábolas. Empieza a darle la parábola de la moneda perdida y luego empieza a hablarles de la oveja perdida y finalmente la parábola del hijo pródigo. Y empieza a Jesús a contarles la historia de dos hermanos, uno mayor, uno menor, que quizás estaban enojados, quizás disgustados con el padre, que quizás en su mente ellos pensaban, nuestro padre siempre quiere que lo obedezcamos, siempre quiere que hagamos lo que él quiere, no nos sentimos libres de hacer lo que nosotros queremos. Sin embargo, el menor pareciera ser que tuvo una valentía superior a la del mayor. Porque el mayor pensó, no es necesario que yo me vaya de casa, quizás puedo disfrutar aquí en casa. Pero el menor un día fue con su papá y le dice el versículo 12, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y dámelo. Déjame decirte que aquí el relato trata de simbolizar al Padre como nuestro Padre celestial. Y aquí está un hijo que le dice a nuestro Padre celestial, o sea, nosotros diciéndole a nuestro Padre celestial, dame, demandando. ¿Cómo comenzó esto? Comenzó con una mentira, creyendo este joven que la felicidad se encontraba fuera de su padre. Y es que el enemigo es un experto en hacernos creer que la felicidad se encuentra fuera de la casa de Dios. Es una mentira que Satanás trata de venderle al ser humano, especialmente a los jóvenes, pensar que en el mundo se vive la felicidad. También el enemigo es experto en proponer o causar problemas y dar la solución. A veces el enemigo trata de venderte algo que realmente no necesitas. Por eso hay esos comerciales
causa un problema, causa una necesidad y te vende una solución, lo cual no necesitas. Es lo mismo que hizo cuando vino a Eva y le dice, vas a ser como Dios. Sin embargo, la Escritura nos había dicho en Génesis 1:26 que ya eran hechos a la imagen de Dios, a semejanza de Dios. Pero sin embargo causó este problema y trató de venderles una solución que no había necesidad. Porque el enemigo es experto en eso. Es experto en devaluar las cosas eternas. Es experto en devaluar lo que vale y darle valor a las cosas temporales. Eso es lo que el mundo de hoy vive. Anda tras las cosas temporales, matándose por las cosas temporales, que la Escritura nos dice que van a ser quemadas cuando el Señor venga. El Señor nos dice que las cosas espirituales son externas. Es experto en hacer creer a la gente que van a hacer lo que ellos quieren. Escúchame, joven, porque esto es lo que dice el mundo. Haz lo que tú quieres. No hagas lo que tus papás te dicen, no hagan lo que tus maestros te dicen, no hagan lo que el pastor te dice, no hagan lo que la iglesia te dice. Haz lo que tú quieres. Es un experto el enemigo en hacerte creer que tú vas a hacer lo que tú quieres. Pero déjame decirte que en esta vida solamente vas a hacer dos cosas: lo que Dios quiere y lo que Satanás quiere para ti. Solamente esas dos cosas. Y en tus manos está esa decisión. Él viene con el Padre y le dice, dame. Y el Padre cede. El Padre tenía derecho en decirle, no te voy a dar nada. Era el sudor del Padre que había acumulado esas riquezas. Tenía su derecho el Padre de decirle, no te doy nada, pero viene el Hijo a decirle, dame. En el griego es la palabra dos, que tiene una connotación de dame lo que no merezco. Él sabía que no se lo merecía. Aparte estaba pidiendo la herencia cuando no le tocaba, porque el Padre todavía vivía. Entonces él estaba diciendo, Padre, para mí tú has muerto, tú no existes para mí. Dame lo que no me merezco. Pero el Padre cedió. Y a veces el Padre Celestial cede a nuestras terquedades, solo para descubrir luego que cometimos un gran error. Lo vemos en la Biblia con Israel, que estaban tercos por un rey, y sin embargo Dios les había dicho lo que iba a pasar si tuvieran un rey. Pero fueron tercos porque empezaron a ver a las demás naciones y a decir, yo quiero lo que las demás naciones quieren. No es solamente los niños y los jóvenes que se ponen a mirar a los demás, a los vecinos, a los amigos y a desear las cosas que están haciendo los amigos y vecinos o tener las cosas que los vecinos y amigos tienen, sino que también los adultos. Israel se puso a ver alrededor y dijo, nosotros también queremos un rey. Pero aprendieron una gran lección. Casi la mayoría de todos los reyes fueron malos. Desviaron al pueblo de Dios. Fueron apóstatas, les quitaron y le robaron a sus hijas el dinero, las propiedades, todo lo que el Señor les había dicho antemano. Pero Dios le dice a Samuel, hazle caso, no te sientas mal, es a mí que están rechazando. Estaban rechazando el liderazgo del Señor. Y muchas veces el Señor cede a nuestras terquedades, así como este padre cedió a la terquedad del hijo menor. Y tenemos que aprender algo, que el Señor a veces no
va a impedir que vayamos en contra de lo que Él quiere. Muchas veces vamos a hacer lo que nosotros queremos y luego vamos a ver que fue una gran maldición. Me acuerdo que en una iglesia donde estaba, había en ciertas ocasiones que una mujer interrumpía los servicios porque era bella, era bonita, entraba y mujeres y hombres todos parecían voltear a ver a esta mujer. No fue hasta que después de jugar baloncesto con el esposo, me llevó a casa después de jugar baloncesto y me contó y me dice, ¿sabe, pastor? A esa mujer que usted ve en iglesia, que las cabezas tornan, que se ve muy bella por fuera, es una mujer muy fea por dentro. Es mala. Me hace la vida imposible. Y yo sabía que no era para mí. Yo sabía, el Señor me había dado señales acerca de eso. Pero sin embargo yo fui terco, yo fui atrás, rompí esas señales y fui terco. Y ahora no es, espero que la noche dure toda la noche, horas, días, porque no quiero despertar a verla. Pero Dios cede y a veces nuestras obstinaciones nos hacen infeliz. Pero el Señor a veces nos da lo que no merecemos. A veces pensamos que nos merecemos muchas cosas. A veces cuando voy a los hospitales, cuando veo tanta gente que está enferma, que a personas que tienen SIDA, a personas que están paralíticas, a personas que no le encuentran qué es lo que tienen, yo me pregunto, ¿por qué yo no estoy enfermo? Es una bendición. A veces vemos a tanta gente paralítica y nos preguntamos, yo me pregunto, tanta gente paralítica en el mundo, ¿qué merece que yo pueda caminar? Tanta gente ciega en el mundo, ¿qué merece que yo pueda ver? Que yo pueda comer, que yo pueda tener buena salud. Cada regalo de Dios es una bendición. No es algo que nosotros merecemos, sino que es algo que el Señor nos da porque Él es bueno. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana, como nos dice el libro de Lamentaciones. Pero este hijo reclama un derecho que no merecía. Y el joven se fue y luego empezó a perderlo todo. Si lo pudiéramos poner en nuestro contexto, pudiéramos decir que perdió el Lexus, que perdió su condominio, perdió sus trajes, su penthouse, sus zapatos, sus joyas, su ropa, su comida, sus amigos, y quedó solo. Lo dice en la Escritura. Y en esa época también nos dice la Escritura que llegó al país una gran hambre, una gran recesión económica, y este joven pudo irse a un homeless shelter, a un lugar donde iban todos los que no tenían hogar. Y quizás de ahí, de algún tiempo, lo echaron de ahí. Y finalmente quedó sin hogar y dice la Escritura que se adjuntó con un ciudadano de aquel país. No quiere decir que él vino a pedir posada. No quiere decir que vino a pedirle, me voy a quedar con un tiempo. Es más, nunca recibió una invitación ni él tampoco pidió permiso, sino que la palabra griega que nos dice aquí, ajuntó, colao, quiere decir pegar junto, ender, alguien que se mete en casa sin ser invitado. Como la palabra colado, ¿verdad? En español. Pero en griego colao, que se mete sin ser invitado. Y no solamente eso, la palabra griega dice que llega sin ser invitado
y nunca se va. Imagínense. Hasta esa situación llegó este joven judío. Y no fue que él pidió trabajo de cuidar cerdos, sino que sabemos bien que como judío los cerdos eran inmundos. Nunca se podía ver un judío trabajando con cerdos, pero sin embargo quizás lo sacaron de ahí y se lo echaron allá con los cerdos, viviendo con los cerdos. Y para la mente judía eso era lo más bajo, lo más bajo. No sé qué has visto tú caer bajo al ser, cómo has visto al ser humano caer bajo. Yo lo he visto en varias ocasiones, diferentes historias, cómo el ser humano cae bajo, pero para dar una asimilación a lo que estamos hablando aquí, me acuerdo que mientras iba en el carro en la ciudad de Las Vegas, hay mucha gente que llega allí con dinero, con sus trajes y gasta su dinero y se queda sin dinero, se queda sin hotel. Hay en las esquinas gente pidiendo comida de miles. Pero en unas de esos días que iba guiando el carro, voy viendo a un perro que está comiendo un plato de comida de esos que se abren. Y viene un hombre corriendo, asusta al perro, lo echa a un lado, agarra la comida y se la lleva y la empieza a comer. No sé si eso quizá lo veas bien tú, pero para mí fue algo horrible. Después de comer lo que el perro se había comido. Pero él había caído tan bajo que él deseaba comer aún las migajas que caían del cerdo, de los cerdos. Es más, no tenía derecho él a comer lo que comían los cerdos. En la posición o en la línea social, este joven había caído tan bajo, aún peor que los cerdos, que no tenía derecho a comerse la comida de los cerdos y deseaba comerse, se le hacía saliva a la boca de comer esa comida que al cerdo se le estaba saliendo. Y ese es el plan de Satanás para cada uno de nosotros. Ese es el plan de Satanás para cada joven. Porque muchos jóvenes no piensan que Satanás tiene planes para ellos. Déjame decirte que Satanás conoce a tus antepasados, sabe cómo tentó a tus antepasados, a tus abuelitos, a tus padres. Y él sabe que tú traes los mismos genes, las mismas tendencias, quizás las mismas debilidades, y ya tiene experiencia de cómo tú eres, y él está maquinando cómo arrastrarte y llevarte a lo más bajo. Como Rosaura, que pensaba que yendo a las fiestas nada le iba a pasar, pero salió embarazada. O David, sabiendo que iba a la fiesta, que nada le iba a pasar, pero un día en una fiesta hubo una balacera y le tocó una de esas balas. O como Saúl, pensando que viviendo la vida loca iba a estar siempre de buena y gozar de buena salud, pero un día le tocó el SIDA. Y es que cuando nosotros nos apartamos de Dios y nos encontramos en terreno de Satanás, lo peor puede acontecer. Es que Satanás no solamente, sí, le gusta que tú estés con un pie afuera y un pie adentro en iglesia, pero tú piensas que siempre vas a estar así, pero no, Satanás tiene y quiere llevarte a lo peor, a lo más bajo, donde tú no puedas imaginarte.
Porque cuando tú vas a una fiesta y cuando te dicen pruebe cerveza, tú nunca piensas que vas a llegar a ser alcohólico. Pero ese es el plan de Satanás. Cuando te dicen prueba esta marihuana en escuela, tú nunca piensas que vas a ser un adicto a la marihuana, un adicto a las drogas. Pero sin embargo ese es el plan de Satanás. Por eso es peligroso ponerse en el terreno de Satanás, porque una vez que te pones en el terreno de Satanás, el enemigo te va a llevar más y más lejos y rebajarte muy bajo. Como este joven judío que nunca se imaginó como un joven judío que iba a rebajarse tanto, que iba a ser hasta un menor en escala, en el valor, que un cerdo. Pero ¿cómo llegó esto a que este joven se fuera tan bajo? Debes de entender que no fue de la noche a la mañana. Se olvidó de 3 cosas. Acuérdate de estas 3 cosas, joven. Nunca te olvides de esto. 1, se olvidó que todo lo que necesitaba estaba con su padre. Escucha esto, joven. Todo lo que vas a necesitar lo tienes con tu Padre celestial. Por eso el salmista dice, Jehová es mi pastor que nada me faltará. El Señor es lo suficiente para tu vida. Tú estás preocupado del futuro, qué vas a estudiar, qué vas a hacer de tu vida. Todo lo que tú vayas a necesitar lo vas a encontrar con Dios. Pero este joven se olvidó. Segunda cosa, se olvidó que todo lo que tenía era de su padre. Se olvidó de eso. ¿Cómo es que le reclama al padre, Padre, dame? No tenía derecho a eso. Nunca te olvides que todo lo que tienes es debido al Señor. La Escritura nos dice que en Él nos movemos y somos y respiramos. Ese respiro que acabas de dar es Dios dándote ese aliento. Es Dios haciendo que tu corazón palpe y empuje la sangre. Es Dios el que te levanta todas las mañanas, nos dice la Biblia. Es Dios, pero este joven se olvidó que todo lo que tenía era de su padre. Número 3, se olvidó que el padre solo quería lo mejor para él. Nunca te olvides de eso. Si hay alguien en el mundo, aparte de tus padres, que quieren lo mejor para ti, y déjame decirte que quiere lo mejor para ti aún más que tus padres. Porque tus padres ven una perspectiva, pero Dios ve otra perspectiva. Él ve mejor, y si hay alguien más interesado en tu bienestar y lo mejor para ti, es Dios. Más aún que tus padres. Pero se olvidó. Por eso el Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque el Señor sabe todo y Él sabe cómo está trabajando las cosas. Cuando tú piensas que el Señor no está trabajando, el Señor está trabajando las cosas y quiere darte lo mejor. Lo mejor. Tú piensas que algo es mejor, el Señor dice, no, yo soy el que te estoy guiando y yo quiero lo mejor para ti. No sabemos cuánto tiempo duró ahí con los cerdos, pero yo me puedo imaginar que uno de esos días algo sucedió. Es que no puede vivir con los cerdos mucho tiempo. ¿Alguien ha estado en un rancho de cerdos? ¿No? ¿Sí?
Yo estuve en un rancho, bueno, no me pude bajar. Hay un rancho, uno de los más grandes de cerdos en California, que me llevaron a conocer, uno de los ranchos más grandes. Yo pensé que iba a entrar al rancho. Sin embargo, no pude. Salí del carro y ese olor, esa peste, entró por mis narices, tocó algún cable allí en el cerebro que me dolió la cabeza y les dije, mejor vámonos. Empezó a doler la cabeza por la peste. Y cuando estaba leyendo este texto, si eso me sucedió a mí, algo le sucedió a este. No pudo durar mucho tiempo con los cerdos. Yo creo que allí con los cerdos quizás yo les doy un día, porque ese olor es tremendo. Ese olor yo creo le llegó por las narices y tumbó algún cable, cambió en un cable ahí. Y dice la escritura que entró en sí. Y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Entró así y dice, lo que quiero hacer es salirme de aquí. Que no aguanto esta peste. Y es que el pecado es locura. Déjame decirte, joven, escucha. El pecado nunca está satisfecho. Por eso los que andan en el mundo siempre quieren más. Y quieren un pecado nuevo. Y quieren otro. Y más, y más, y más. Hasta el punto en que caes a lo más bajo. Pero allí en lo más bajo entró en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en mi casa mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra ti y el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Cuando nosotros nos vamos de Dios, de la casa de Dios, nos apartamos de Dios, el Señor muchas veces cede, después de que no aceptamos las señales, después de que no aceptamos las intervenciones del Padre, el Señor cede, pero siempre nos está buscando para que si algún día podamos entrar en sí y recapacitar y volver a Él, y el Señor siempre nos acepta, siempre. Dice la Escritura que hicieron una gran fiesta, porque su hijo que estaba muerto, ahora está vivo. Déjame decirte, joven, yo no sé si tú ya has salido al mundo, pero déjame decirte que esta historia es para que no salgas al mundo. Para que no creas que es mejor afuera. Porque es una mentira. Yo viví en Las Vegas y la media en Las Vegas da una pintura de lo que no es realmente Las Vegas. Es más, en Las Vegas no se pueden dar noticias, en las noticias locales no se pueden dar noticias de los homicidios que hay, porque si no se van los turistas. Pero todos los que vivimos en Las Vegas sabemos de los homicidios, sabemos que todos los días, todas las noches van y tiran a los muertos a la presa Hoover Dam. Todos los residentes sabemos lo que pasa en Las Vegas, sabemos las drogas, sabemos los homicidios, sabemos la violencia. Aunque las noticias locales no lo reporten, nosotros sabemos.
Porque Las Vegas, aunque tenga muchas luces y así luce el pecado, siempre tratando de atraernos, es una mentira. Las Vegas es una ciudad muy triste. Es la ciudad más estresada de Estados Unidos. Es la ciudad más infeliz de los Estados Unidos. Léanlo. Porque el pecado no es como lo pinta Satanás. Es lo peor. Me acuerdo que cuando yo decidí bautizarme, mi primo Josué no quiso. Siempre fuimos buenos amigos. Y cierro con esto, eso no fue el tiempo. No quiso bautizarse. Yo me bauticé. Él quiso seguir en la high school, yendo a las fiestas. Él bebía ocasionalmente y me decía que lo hacía social, para socializarse. Sin embargo, con el tiempo se graduó, se fue al servicio militar, se graduó del servicio militar, consiguió un buen trabajo, todavía seguía bebiendo porque le gustaban las fiestas. Parece que nunca se graduó de las fiestas. Ya de 25, 26 años hasta los 30 años todavía le gustaban las fiestas. Le gustaban tanto las fiestas que para salir de una fiesta a otra fiesta, ya andando todo borracho, le ofrecieron cocaína. Y le dijeron, la cocaína te va a establecer, te va a recuperar para seguir fiestando. Y la trató. Nunca pensó que se iba a ser adicto, sino él quiso seguir de fiesta en fiesta. Tenía un buen trabajo con el gobierno. Se volvió alcohólico. Nunca pensó que se iba a volver alcohólico. Se volvió drogadicto. Perdió su hogar, perdió su familia, perdió su trabajo, perdió sus amistades, perdió su ropa, perdió sus joyas, que tenía bastantes joyas, para comprar drogas. Empezó a robar. En una de esas veces que él robó, lo agarró la policía. Y ahí estaba el policía tratando de llevarlo preso. Pero no podía el policía, porque mi primo era un ex militar, sabía defenderse, así que lo golpeó tanto al policía. El policía mandó a llamar refuerzos. Unos 9 policías vinieron tratando de arrestarlo, y empezaron a tratar de arrestarlo. Y mi primo también peleaba para atrás, sabía defenderse, sabía artes marciales y se defendía. Y ahí estaban ellos contra él, y lo agarraban y le golpeaban, y él golpeaba para atrás y no se daba por vencido. Y como no se daba por vencido, empezaron a golpearlo más y más y más, hasta que ya no pudo moverse. Y en lugar de llevarlo a la cárcel, lo llevaron al hospital. Entró en coma. En coma. Por 2 años estuvo en coma. Mi mamá me cuenta que ella lo visitaba con mi tía y le hablaban de la palabra de Dios. Y cantaban himnos. Y nada. Hasta que un día, después de cantar himnos, de leer la escritura, mientras ellas estaban cantando y mis primas llegaron, porque en el contexto se le facilitaba más el inglés, y mis primas le empezaron a cantar Amazing Grace. Y él recordó algo. Algo entró en sí. Empezaron a cantarle Amazing Grace. How sweet the sound. Y mientras cantaban ahí, mi primo empezó a llorar. Y mi mamá y mi tía se pusieron alegres y empezaron a decirle: Josué, ¿nos escuchas? Josué, responde.
Y lo único que hacía era llorar. Y le decían: Josué, mueve la mano, mueve un pie, mueve tu cara, mueve algo, dinos que nos estás escuchando. Y lo único que hacía era llorar. Llorar. Y mis primas cantaban más, leían la escritura más y le decían: muévete, y no se movía. Lo único que hacía era llorar. 2 días más tarde, Josué murió. Pero fue una confortación para mi familia el saber que quizás ese llorar fue que despertó del coma. Y de una manera u otra, aunque no podía moverse físicamente, el Señor le despertó su mente. Y quizás el Señor le dio tiempo de reflexionar en la vida que había llevado. Y mientras le leían la Biblia y mientras cantaban himnos, quizás el Señor lo llamó por esos himnos, lo llamó por esos textos bíblicos. Y llegamos a la conclusión que esa era la razón por la cual lloraba. Fuimos confortados en saber que sí, Señor, esa fue la razón por la cual lloraba. Porque se estaba arrepintiendo. Estaba volviendo a ti. Sabes que el Señor siempre nos va a aceptar, no importa en qué circunstancia nos encontremos. Por eso yo te quiero invitar, joven, a que tomes una decisión, a no ir al mundo. Porque el mundo te va a llevar a lo más bajo, que tú nunca te hubieras imaginado. Tú piensas que vas ahí a disfrutar un poquito. No, Satanás tiene planes para ti, de llevarte a lo más bajo. Yo quiero orar por ti, joven. Si tú quieres hacer esa decisión, ponte de pie donde estás. De por la gracia de Dios, nunca irte de la casa de tu Padre Celestial. Acuérdate que el Señor siempre quiere lo mejor para ti. Siempre. Las mejores intenciones del Señor son lo mejor para ti. Y solamente lo puedes encontrar en ti. Todo lo que tienes, todo lo que eres, es porque Dios te lo da, la vida. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta noche tú ves a estos jóvenes parados, Señor, valientes que se pararon para decir que ellos nunca, por tu gracia, por tu fortaleza, nunca van a dejar la casa del Padre Celestial. Nunca se van a ir de ti, Señor. Quiero pedirte por ellos, Señor, para que tú los ayudes en esta noche con la determinación que ellos han tomado. También quiero pedirte, Señor, por aquellos, quizás el llamado solamente fue para aquellos que nunca han ido al mundo, que se pararon, pero quiero hacer un llamado, Señor. Tú estás llamando a aquellos que han ido al mundo y han regresado y no quieren volver jamás. Aquellos que han ido al mundo y regresado y por la gracia de Dios nunca quieren ir jamás. Ponte de pie que el Señor te ve también. Querido Padre Celestial, tú ya has visto a los jóvenes aquí. Señor, te pido por cada uno de ellos. Señor, te pido que tú puedas darles sabiduría para que ellos puedan hacer buenas decisiones.
Que tu Santo Espíritu los guíe día a día. Y que tú les des el poder para hacer tu voluntad también. Bendícelos. Te los dejo en tus manos, Señor. Y bendícenos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.